Padre Lauren, Katy y todos, hermanos queridos, qué alegría nuevamente compartir con ustedes y en este día tan hermoso, día en el que iniciamos la Semana Mayor. Como bien lo decía Padre Lauren, fue todo un desafío para mí elegir qué parte del pastel les compartía hoy, porque la liturgia es un banquete precioso. Los textos que están acompañando son un banquete precioso, pero también los elementos del Antiguo Testamento que están detrás de la celebración del Domingo de Ramos son otro banquete espectacular. Entonces, he preparado un compartir con ustedes y lo vamos a dividir en tres momentos. El primero de ellos, vamos a hacer una mirada, digámoslo así, panorámica de la propuesta del relato de la pasión en Lucas. Como bien nos lo decía Padre Lauren, lo primero que se comienza a escribir en torno a la experiencia con Jesús, pues van a ser los relatos de la pasión. Pero si hemos sido atentos en la escucha y en el estudio de los relatos año tras año, nos vamos dando cuenta que uno es el énfasis de Mateo, otro el de Marcos, otro el de Lucas y otro el de Juan. Y por eso vamos a encontrar escenas únicas en cada uno de los evangelios, en los relatos de la pasión, o bien que, digamos, elementos que un evangelista trae, qué sé yo, en el diálogo discipular inicial, otro evangelista lo pone en la pasión. Por tanto, tenemos que estar muy atentos, digamos, a esos énfasis y a esos acentos teológicos que cada evangelista le quiere poner a su relato, porque todo tiene una razón de ser. Así que vamos a iniciar con una mirada panorámica mostrando elementos que son muy característicos y muy particulares de Lucas en este relato. Luego vamos a hacer una mirada de la entrada como tal de Jesús a Jerusalén en Lucas, pero vamos a compararla con una serie de detalles con los sinópticos, perdón, con los otros tres evangelios, Mateo y Marcos, y con Juan. Y vamos a mirar elementos del Antiguo Testamento que están detrás de esa escena y nos vamos a maravillar descubriendo que hay una fiesta judía muy importante que está como telón de fondo en este recibimiento a Jesús con palmas y con ramos y todo un elemento bien interesante. Entonces vamos a masticar el contenido teológico de esto. Y espero que nos alcance el tiempo para compartir un poquito una escena concreta del relato de la pasión. Quiero que nos vayamos a la cruz, a ese diálogo que va a tener Jesús con un malhechor. Vamos a finalizar con ese diálogo allí. Entonces, ustedes me disculparán si en algunos momentos digo, voy a pasarme de este detallito para poder avanzar en aras del tiempo. Igual, Padre Lauren les compartirá a ustedes también las diapositivas, la presentación para que después en casa pues puedan profundizar, porque me interesa que logremos tener el banquete completo y si hay algunos aderezos que hacen falta, ustedes ya en casa se lo ponen, ¿listo? Pero por lo menos que nos quede el plato bien servido y que sepamos dónde va la vinagreta, dónde va la salecita, dónde van las alcaparras, ¿no? Dónde tomamos el mate, dónde el vino, bueno, en fin. Bueno, entonces, como decimos aquí en Colombia, a lo que vinimos vamos. Entonces, por favor, vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Vamos a hacer esta primera mirada panorámica. Vamos a hacer esta mirada panorámica. Primero, notemos que casi, eh, los cuatro evangelistas digamos que usan o describen la pasión en dos capítulos. Digamos que es una medida no estándar, ¿cierto? Pero que grosso modo vemos esto con regularidad. Así que la pasión en Lucas la vamos a encontrar en los capítulos 22 y 23. A partir del capítulo 24 vamos a tener ya el relato de resurrección, el encuentro con los discípulos de Maús y toda esta parte que conocemos de Lucas, ¿cierto? Entonces capítulos 22 y 23 son relatos de la pasión. Lucas le va a dar un énfasis muy especial a este relato de la pasión, no solamente con lo que va a contener en los capítulos 22 y 23, sino con la preparación previa. Entonces, prácticamente desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19 en el Evangelio de Lucas, todo eso
va a ser preparación para Jerusalén. Entonces van a haber una serie de lecciones muy importantes para los discípulos en esos capítulos. Vamos a tener personajes únicos, como por ejemplo la mujer encorvada o Saqueo, son esos personajes únicos dentro de estos capítulos 9 al 19, que como les digo van a ser preparación para esta llegada a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, la propuesta narrativa de Lucas nos ha traído ya muy listicos, muy preparados para lo que va a acontecer. Y por eso va a ubicar eh, una manera especial ciertos relatos para dar ese énfasis concreto. ¿Y por qué es tan importante dar esos énfasis? Porque es que está llegando a Jerusalén no a paseo, no de vacaciones. Se está llegando a Jerusalén al momento culmen de la misión de Jesús, que va a tener como quien dice su sello definitivo con la entrega de su vida, pero no todo va a terminar ahí, con la muerte, sino que va a resucitar. Por eso es importantísimo llegar con los ojitos bien abiertos a Jerusalén, bien lúcidos. Entonces, el capítulo 22 va a iniciar con un aroma a Pascua, porque nos va a decir que se acercaba la fiesta de los ácimos llamada Pascua, en el versículo 1 del capítulo 22. Entonces ya de entrada vamos percibiendo un olor en este relato de la pasión en Lucas que huele a libertad, huele a libertad. Pascua, recuerden que era la fiesta central, es la fiesta central de los judíos, en donde se conmemora la salida de Israel de la esclavitud en Egipto, y es bajo la plantilla, digámoslo así, de esa experiencia, en donde va a ocurrir la nueva experiencia pascual en Jesús. Esto, digamos que lo van a compartir los otros evangelios. Los otros evangelios también van a ubicar este relato de la pasión en el ámbito de Pascua. Así que es importante constatar que Lucas también lo hace y y va a iniciar el relato con el anuncio de lo que Judas, uno de los 12, va a hacer y es la traición. ¿Sí? Lo vemos en el versículo 4. Bueno, desde el 3 dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Este se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y a partir de entonces anduvo buscando una oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Entonces arranca el relato con ese aroma, ¿no? De que llegamos a la ciudad donde el proyecto, la misión va a tener su punto culmen, pero esto no va a estar exento de dificultades y tensiones. Luego viene toda la preparación para la cena pascual. Vamos a tener la cena pascual como tal en los versos 14 al 17 y digamos que va a haber un complemento en los versículos 19 al 20. En el versículo 21 al 22 vamos a tener este anuncio de la traición de Judas. Y atención, aquí vamos a ver un cambio, un giro en el relato de pasión de Lucas. De pronto ya lo han visto en otras formaciones, yo simplemente aquí lo recuerdo. Tengamos presente que el primer evangelio que se escribe es Marcos, ¿cierto? Y Mateo y Lucas van a escribir sus relatos, digamos que tomando como base la estructura marcana, la estructura de Marcos. Entonces, esta discusión sobre quién es el mayor, por ejemplo, en Marcos, está antes de entrar a Jerusalén y está ubicada en el punto donde los dos hermanitos le dicen, oye maestro, pues ya que nos contaste que como que contigo la cosa va a estar un poco compleja, ¿cierto? Y que te van a maltratar, vas a morir, ¿cierto? Pues bueno, cuando comiencen a reinar, que mi hermanito esté a tu derecha y yo a tu izquierda, ¿cierto? Y ya íbamos solucionando esto, ¿no? Entonces hagan de cuenta que iban de camino y cogen a Jesús así como en un rinconcito y le van diciendo esto. Y Jesús dice, bueno, 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 señores, la cosa no es por ahí. Y entonces Jesús, cuando llegan a casa, los sienta a todos y les dice, muchachos, mire, tengan en cuenta esto. Los grandes de la tierra los oprimen, entre ustedes no debe ser así. Marcos tiene esto que les estoy contando antes de entrar a Jerusalén. Pero miren Lucas dónde lo pone. No solamente estando ya a punto, ¿cierto? O, perdón, ya estando en Jerusalén, sino entrando a un momento tenso, porque ya dentro de poquito van a capturar a Jesús. Entonces el discípulo debe entender
que la victoria que va a obtener Jesús sobre la muerte es una victoria que transforma la vida y la proyecta a una manera nueva de ser, no para buscar puestos, no para buscar fama. Entonces, si a estas alturas el discípulo todavía no ha entendido, está a tiempo de que, como quien dice, afine las cuerdas del piano para que suene armónico. Entonces, miren lo interesante de Lucas que pone esta situación aquí. Eh, Luego, en el verso 31 notemos otra diferencia bien interesante, porque le dice una expresión muy importante al líder, a Simón. Le dice en el verso 31, capítulo 22, Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder cribarte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, otras traducciones dice, y cuando tú te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Esta expresión no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan respecto a Pedro. Bueno, en este caso a Simón, como lo nombran así, es otro elemento particular. ¿Mm? ¿Qué es cribar? ¿Qué es la criba del trigo? Bueno, aquí yo no tengo obviamente trigo, ¿cierto? Pero es que es para decir, mira, te van a hacer así, Pedro. La pasión para ti va a ser esto, un sacudón así. Pero yo he rogado por ti. De antemano, digamos que de antemano, Jesús conoce la vulnerabilidad del grupo y sabe que alguno en algún momento se va a equivocar. Jesús ya cuenta con eso, digamos que no va a ser sorpresa, ¿sí? No tanto en un sentido como de clarividencia, ¿no? Sino que Jesús conoce la naturaleza humana y sabe que somos falibles, que somos vulnerables y podemos fallar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante el fallo? Yo ruego por ti para que te mantengas y cuando pase el huracán, cuando retornes, ayuda a tus hermanos. No te quedes solo allá lamentándote. Ven y ayuda a tus hermanos porque para todos esto va a ser una situación muy tensa, muy compleja. Entonces vemos allí un elemento muy bello de diferencia. Y en el verso 33, digamos que vamos a encontrar algo que encontramos en los otros evangelios, que es este Simón muy seguro de sí mismo que dice, no, 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 yo jamás negarte, ni más faltaba. Primero te niega Juan, primero te niega Santiago, pero yo, Señor, jamás. Y entonces le dice, ¿no? Le dice Jesús, ay, te digo, Pedro, que hoy mismo antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Ahí digamos que se detiene el diálogo entre Jesús y Pedro. Fíjense que primero lo llama Simón, luego Pedro, ¿no? Y en los versos 35 y siguientes se va a dar la atención previa a la captura. Por tiempo no podemos dedicarnos pues como a analizar renglón a renglón este relato, pero ¿qué vamos a ver allí? Vamos a ver a un Jesús en agonía, en angustia, ¿cierto? Pero que en medio de la angustia está orando al Padre para que le permita dar ese paso que se necesita dar. Miremos el versículo 42 del capítulo 22. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y va a haber un momento, digamos, de experiencia, de contacto místico, si se quiere, una experiencia de sentir confort, de sentir consuelo por parte de Dios. Dice que el texto que se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Este pequeño detalle es una manera muy sutil en la que el evangelista dice, esto que va a ocurrir no es porque a Dios se le salió el libreto de las manos. No es porque, ay, pensaba una cosa y se dañó el plan. No, es para decir, Dios sabe perfectamente qué va a ocurrir y Dios está acompañando el proceso. Dios no votó a su hijo a los leones y dijo, mijito, defiéndase. No, Dios está ahí acompañándolo. Dios Padre está acompañando. Esa es la figura del ángel, ¿no? Hay una expresión, ¿no? En el que Jesús estaba sumido en agonía e insistía más en su oración. Dice, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caen en tierra. Atención, el texto dice, ¿cómo? O sea, es una comparación, ¿listo? Como gotas de sangre.
dice que se levanta de la oración, verso 45, va donde los discípulos y aquí hay otro detalle particular. En los otros evangelios, sobre todo en los sinópticos, cuando los discípulos duermen, Jesús les dice, no han podido aguantar, no han podido velar ni siquiera una hora conmigo, ¿cierto? Pero miren que aquí lo que les dice, los encontré dormidos por la tristeza. Es una manera en la cual el evangelista retrata no solamente la situación de los discípulos en aquel momento, sino la situación de la comunidad a la que él está escribiendo, porque es una comunidad que está en un momento de mucha angustia porque no sabe cómo continuar. La comunidad de Lucas, digamos que recibe este evangelio más o menos en la década de los 80, casi los 90. Y allí ya, digamos que había una confrontación directa contra aquellos que manifestaban creer en Jesús como Mesías, había persecución, los testigos oculares, aquellos testigos que habían acompañado a Jesús y que habían evangelizado a los primeros seguidores, a los que pues iban comenzaban a recibir el anuncio en la Pascua, ¿cierto? Después de la resurrección ya habían muerto, entonces no estaban los líderes, entonces esta comunidad estaba angustiada y parecía que estaba así como dormidita, como aletargada, como triste. Entonces es una manera muy sutil en la que el evangelista incluye a la comunidad receptora en el relato y dice, ustedes también se sienten dormidos y están dormidos por la tristeza, pero Jesús aquí los va a ¿qué? Los va a despertar porque tenemos que estar alerta. Continúa, digamos, la situación que grosso modo conocemos, la llegada al Monte de los Olivos de los soldados para atrapar a Jesús, la señal que da Judas eh, de que le saluda con un beso, ¿cierto? Y digamos que grosso modo conocemos un poco la escena, pero viene otro toque diferencial en los versos 54 al 62, concretamente en el verso 61. En los versos 54 al 62 tenemos la escena de las negaciones de Pedro mientras Jesús está siendo interrogado en la casa del sumo sacerdote. Entonces, hagan de cuenta que en la misma sala, según la escena que nos construye Lucas, está Pedro aquí, está viendo todo lo que acontece con el maestro y el maestro está aquí. Y Jesús ve todo lo que está pasando con Pedro. Y Pedro ve todo y escucha todo lo que está pasando con Jesús. Cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús, viene un detalle en ese verso 61, dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Es una mirada que conecta con lo que le dijo anteriormente. Sábete que te van a cribar, que te van a sacudir, pero yo he rogado por ti. Esto es precioso, porque ¿quién estaba, digamos, en una situación de mayor estrés? Jesús. ¿Quién necesitaba en ese momento un mayor apoyo? Jesús. Pero pasa lo impensable. Jesús es quien sostiene a su discípulo, estando él en una situación de crisis mayor. Jesús sostiene a su discípulo ¿con qué? Con la mirada. Y con la mirada le dice, tranquilo, no pasa nada. Ya sabíamos que esto iba a pasar de una manera u otra. No te preocupes, no te preocupes. Y es con esa mirada que Jesús sostiene. Sostiene al discípulo, pero evidentemente Pedro no puede evitar sentirse mal, sentirse triste y comienza un llanto copioso, dice el texto, que rompió a llorar amargamente. Viene la situación entonces ahora del juzgamiento ante el Sanedrín, que es cortito, pero en el capítulo 23 inicia todo el juicio civil de Jesús. Dado que el Evangelio de Lucas va dirigido a una comunidad que está está conformada mayoritariamente por cristianos provenientes del paganismo, están, digamos que, más relacionados con el ámbito jurídico, si lo queremos ver de esa manera, romano, ¿sí? Entonces, digamos que Lucas muestra el juicio ante las autoridades judías, lo muestra más en chiquitito, pero digamos que se alarga en el juicio con las autoridades civiles y por eso nos va a presentar primero a Jesús ante Pilato, luego ante Herodes y luego otra vez donde Pilato. Esto no va a ocurrir en Marcos, en Mateo o en Juan, pero aquí sí va a ocurrir.
Un poco, hermanos, un poco, es porque en la obra lucana que comprende Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, digamos que el estilo del juicio de Jesús se parece mucho al estilo de juicio que va a recibir Pablo. Entonces, digamos que va a haber un diálogo entre esos dos estilos de juicio. Entonces, digamos que se construye casi que una misma trama, ¿cierto? En ese estilo de juicio, pero es como para hacer coincidir o parecer el juicio de Pablo con el juicio de Jesús. Entonces Pilato le hace preguntas, ¿no? Tú eres el Cristo Rey. Jesús está callado, ¿cierto? Bueno, Jesús le dice si tú lo dices, ¿no? Y al fin y al cabo, Pilato va a decir, bueno, tú eres de Galilea, que te juzgue alguien de Galilea, y lo manda donde Herodes. Versículo 8. Herodes recibe a Jesús, pero Herodes lo que quiere es divertirse un rato porque es como cuando llega alguien, qué sé yo, famoso y quieren mirar a ver qué es tanto lo que dicen de este personaje. Y lo que hace es burlarse de Jesús. Jesús guarda silencio ante este interrogatorio ante Herodes y lo devuelven a donde Pilato. Pilato entonces entra en una tensión porque no descubre nada malo en Jesús, pero viene la presión de los sumos sacerdotes que le hacen decir al pueblo que pidan la ejecución de Jesús, que a cambio liberen a un preso que había estado encarcelado por tumultos, por revueltas contra Roma y que había sido un homicida, y Pilatos termina cediendo a esta presión, libera al bandido y deja preso a Jesús y como tal lo entrega para la ejecución. Pero el verso 25 es muy diciente porque dice que lo soltó al que habían pedido, o sea, al otro criminal, eh, y a Jesús se los entregó a su deseo, a su voluntad. Esa es una frase muy diciente porque es decir que entrega a Jesús al capricho, al deseo, ay caramba, cargado de negatividad, ¿cierto? Cargado de un querer hacer daño tremendo a Jesús. Los entrega no solamente a esas personas, sino a ese deseo que tienen esas personas para con Jesús. Camino al Calvario, entonces eh, hay otro detalle. En el verso 26 se nos dice que toman a Simón de Sirene y lo obligan a cargar la cruz de Jesús, pero él va detrás de Jesús. Dice el verso que cuando lo llevaban echaron mano de un cierto Simón de Sirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Fino detalle de lenguaje discipular, porque quien va adelante el maestro, quien va atrás el discípulo. Entonces es un fino detalle discipular, ¿no? Y de nuevo es como si Lucas nos estuviera diciendo al oído, si quieres ser discípulo, tienes que estar dispuesto a enfrentar diferentes vicisitudes, diferentes dificultades, y tienes que hacerlo al ladito del maestro, porque el maestro nos va dando qué cosa, ejemplo, ejemplo. ¿M? Mientras van subiendo o van camino al Calvario, en el verso 27 vamos a tener el único acto compasivo que Jesús va a recibir camino a su ejecución. Y va a provenir de ¿quiénes? De las mujeres. Dice el texto, le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres. Recuerden que el texto cuando hace énfasis en algo no es por molestar, no es por gastar tinta. Quería mostrarlas a ellas, que ellas estaban haciendo también camino con quién, con Jesús, ¿cierto? Y ellas se dolían y se lamentaban por él. Hasta el momento nadie se había dolido y lamentado por Jesús. ¿Quiénes sí? Ellas. Por eso son el modelo de discípulo, ellas, porque son capaces de condolerse con su maestro. Digamos que generan un mismo corazón con el maestro. Y por eso lo que le pase a él, lo sienten ellas. Y lo que ellas sienten, lo siente también Jesús. Hay una comunión de corazones. Jesús les dice, miren, no lloren por mí,
más bien ustedes cuídense porque vendrán momentos complejísimos. Es un momento de mutua compasión, de un mutuo abrazarse. Y esto es bien particular aquí en el relato lucano. Avanza el relato. En el verso 33 crucifican a Jesús, dice, con dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús expresa esta hermosa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Avanza el relato, Jesús crucificado recibe burlas de las autoridades, de los soldados, de la gente que va pasando, ¿cierto? Y va a haber un diálogo que solo lo trae Lucas. Los otros evangelistas no plantean un diálogo de Jesús con los malhechores. Lucas sí. Y Lucas va a mostrar que hay un diálogo muy especial de Jesús con uno de ellos. Y ya vamos a ver por qué es tan importante este diálogo con uno de ellos. No me quiero adelantar porque esa es la parte final de la mesa que vamos a servir, ¿sí? Pero es para que vean que esto es algo único y particular de Lucas. Verso 44 del capítulo 23 se da la muerte de Jesús. Dice que estando ya la hora sexta, cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona, el velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Viene en el verso 47 la confesión de fe del centurión romano, diciendo: ciertamente este hombre era justo. Notemos que en Marcos dice: es ciertamente este hombre era hijo de Dios. Aquí dice justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Verso 49, otro detalle. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia mientras contemplaban todo aquello. Luego, el querido José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús para llevarlo a un lugar digno de entierro. Notemos que en Juan es Nicodemo quien hace esto. Aquí en Lucas es José de Arimatea y vemos otra diferencia, ¿verdad? Eh, lo envuelve, lo lleva al sepulcro. Dice el verso 55 que las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás para ver dónde estaba el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Notemos tres veces se nombra a las mujeres acompañando a Jesús, y de esas tres veces dos se hace hincapié de que venían con él desde dónde, desde Galilea. Es un detalle tremendamente sutil para decir: ellas también son discípulas y vienen con él desde que comenzó todo. O sea que son testigos fiables y sobre todo son discípulas con todas las letras, porque no temieron por su seguridad. Cualquiera que dijera en ese momento: soy amiga o amigo de Jesús, al calabozo o quién sabe qué otra cosa hubiera podido sufrir. Estas mujeres no tuvieron miedo de decir: nosotras somos discípulas de Jesús. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí con este panorama de la pasión en Lucas? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo, deditos arriba. Listo, perfecto. Muy bien, ahí veo deditos arriba, muy bien. Entonces, con este panorama que tenemos de la pasión en Lucas, ya hemos visto elementos diferenciales con los otros relatos de la pasión, en Marcos, en Mateo y en Juan. Ahora vamos a pasar entonces a un foco, ¿cierto? Porque tenemos que hacer opciones. Entonces, mi opción hoy es que en primera instancia nos degustemos, vamos a ponerle un nombre a este plato, vamos a ponerle que será la entrada, ¿cierto? Pues como vamos a hablar de la entrada de Jesús a Jerusalén, entonces este es el plato de entrada y vamos a degustar esta entrada deliciosa comparando un poco el relato de Lucas con los otros y viendo las particularidades del de Lucas. Entonces ahí sí voy a poner yo aquí mi presentación para que ustedes me vayan siguiendo en lo que les quiero compartir. Permítanme un segundo que se había cerrado esta señorita diapositiva. Listos. Entonces vamos aquí a compartir la pantalla. Aquí compartir y la vamos a poner grandecita para que todos la veamos. Ahí la vemos bien, todos.
Listos. Perfecta. Listo, Katy, muchas gracias. Entonces, vamos viendo con esta breve introducción, vamos a ir encontrando que este día, Domingo de Ramos de este año 2025, será un día para alabar, confrontarse y permitirse ser compasivo. Alabar, confrontarse y permitirse ser compasivo. Porque vamos a ir viviendo, como ya lo vimos en este panorama, vamos a ir viendo diferentes elementos que nos van a llevar a decir, gloria a Dios, alabado sea Señor, qué lindo eres. Otros en los que vamos a decir, caramba, ¿y cómo estoy yo ahí? ¿Cómo estoy yo en mi respuesta? Y tercero, ay, yo debo abrirme más a la compasión. Quizás debo abrirme más a aceptar que Dios puede ser tierno conmigo. A veces somos así como cuando los adolescentes les da pena que el papá o la mamá les dé un besito en la mejilla en público, ¿no? A veces nosotros somos así con Dios y entonces ay, no queremos que nos consienta de a mucho porque sentimos que podemos, ¿no? Ay, y hoy vamos a ver que tenemos que dejarnos consentir por el Señor, debemos dejar que Él nos haga así, nos diga mi hijo precioso, mi hija preciosa, mi princesa, mi reina, mi rey. Bueno, pero también debemos tener gestos de compasión con otros. Vamos a ver eso. Entonces, nuestra entrada. Vamos a ver que en este relato de la entrada de Jesús a Jerusalén y en esta exclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, vamos a encontrar no solamente una profundidad teológica bellísima, sino que esto va a estar relacionado con la fiesta judía de Sukkot o la fiesta judía también que se llama de las cabañas o de las tiendas. Y esto va a revestir de una atmósfera muy especial la escena que la tradición cristiana comienza a construir en torno a la entrada de Jesús a Jerusalén y cómo cada evangelista le va a ir dando un matiz especial. Así las cosas, pues vamos a arrancar con esta entrada, ¿sí? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Esta entrada majestuosa de Jesús a la gran ciudad de Jerusalén, porque no era cualquier ciudad, tiene tanto elementos simbólicos como religiosos y por ende una clara intención teológica. Por eso los cuatro relatos son diferentes entre sí. Digamos que, aunque guardan similitud en la idea, son diferentes entre sí. Por eso es importante que entendamos esa intencionalidad teológica de cada evangelista, porque eso está como quien dice anclado o enlazado a la propuesta narrativa que ha llevado el evangelista en todo su libro. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio bien chévere. ¿Cuáles son los elementos en común que encontramos en los cuatro relatos de la entrada de Jesús a Jerusalén? El primero, pues que Jesús entra en un burrito, burrito, pollino, un asno, entra montado en un burrito. Que cuando va entrando en el burrito, eh, las personas llevan ramas de árboles. No vamos a entrar a discriminar en cada relato si las agitaban o las ponían a los pies, que hay un diferencial. Lo que nos interesa ver en común es que hay ramas de árboles, ¿sí? Y lo común también está en que hay aclamaciones de la gente que está junto a él. ¿Y qué le dice esta frase? Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Estos tres elementos están como rasgos en común con los cuatro relatos de la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cuáles son esos relatos? En el caso de Marcos, está en el capítulo 11, versos 1 al 11, en Mateo, capítulo 21, 1, 10, Lucas en el capítulo, ahí no está, perdón, no es Lucas, sí, Lucas 19, 28, 38, y Juan, capítulo 12, 12, 16. Entonces yo quiero ver quién es la Biblia más rápida del oeste. Alguien, por favor, que busque el relato de Marcos, otro hermanito que busque el relato de Mateo, otro el de Lucas y otro de Juan, para que veamos esas diferencias, esos matices. ¿Listo? Entonces, quien tenga el relato de Marcos, Marcos 11, 1, 11, bien lo puede leer para todos. ¿Me ayudan levantando la manito, por favor? Exactamente, con eso sabemos a quién darle la palabra. Sí, aquí los Si no miramos. formamos un Babel. A ver, Alicia sería para el Evangelio de Marcos. Para Mateo, ¿quién tiene?
Mateo 21. Rosmi, muy bien. Lucas 19. ¿Quién nos acompaña? Listo, Alejita. Y Juan capítulo 12. Una manito más. Listo. Nadie se apunta. Entonces, si quieres, Katy, tú Ah, apúntate a Juan. listo. Lidi, ahí ya tenemos. Bueno, Ah, bueno, listo, bien. entonces, para organizarnos, Alicia con Marcos, Rosmi con Mateo, Libby vamos a darle a Lucas, Lucas 19 y Alejita, que ella fue la que nos alzó la mano, con Juan. Nélida, para la próxima, ¿ya? Gracias. Empezamos entonces con Alicia. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betabé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a ese pueblo que ven enfrente, apenas entre, encontrarán un burro amarrado que ningún hombre haya montado. Todavía, desátelo y tráigalo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen esto? Contesten, el Señor lo necesitaba, pero le devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado y delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿por qué le sueltan ese burro? Ellos les contestaron, los que les había dicho Jesús y se los permitieron. Trajeron al burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras cubrían con ramas cortadas en los campos. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. De ahí viene, ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, observó todo a su alrededor y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Alicia. Entonces, vamos viendo allí elementos bien particulares que vamos a comenzar a encontrar diferencias con Mateo y con Lucas. Bien, y con Juan también. ¿Quién tiene Mateo, por favor? Eh, Al llegar cerca de Jerusalén, entraron en Betfagé junto al monte de los olivos. Entonces Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo de enfrente y enseguida encontrarán una burra atada y su cría junto a ella. Desátenla y tráiganla. Si alguien les dice algo, ustedes le dirán que el Señor las necesita y enseguida las devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta. Digan a la ciudad de Sión, mira a tu rey que está llegando, humilde, cabalgando una burra y un burrito, hijo de asna. Fueron los dos discípulos y siguiendo las instrucciones de Jesús, le llevaron la burra y su cría, echaron los mantos sobre ellos y el Señor se montó. Una gran muchedumbre y alfombrada con sus mantos el camino. Otros cortaban ramas de árbol y cubrían con ellas el camino. La multitud delante y detrás de él aclamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la población conmovida preguntaba, ¿quién es este? Y la multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rosmi. Ya vamos viendo que hay diferencias, ¿cierto? El relato de Marcos con el de Mateo.
el recurso que hace Mateo de el profeta y la exclamación final de la gente. Listo, vamos con el de Juan primero y luego aterrizamos en Lucas. Bueno, al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban, diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Al encontrar un asno, Jesús montó sobre él, conforme lo que está escrito. No temas, hija de Sión, ya viene el Rey, montado sobre la cría de un asna. Al comienzo sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. Muchas gracias, Alejandra. Vemos otros elementos bien interesantes. Vamos con Lucas. Dicho esto, siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: vayan al pueblo de enfrente, al entrar encontrarán un burrito atado que nadie ha montado hasta ahora. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta para qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Fueron los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras lo desataban, los dueños les dijeron: ¿por qué desatan al burrito? Contestaron: porque el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito y lo hicieron montar. Mientras avanzaba, la gente alfombraba con sus mantos el camino. Cuando se acercaban a la cuesta del monte de los olivos, los discípulos en masa y llenos de alegría se pusieron a alabar en voz alta a Dios por todos los milagros que habían presenciado y decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo, gloria al Altísimo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, notemos entonces que hay sendas diferencias entre los cuatro relatos, ¿cierto? Y hay unos énfasis bastante particulares. De una manera muy concretica, muy sencillita, en pocas palabras, ¿quién quiere comentar qué diferencias notó? Vamos, animémonos. No pasa nada si nos equivocamos, nos confundimos, No porque pasa aquí nada, estamos, tranquilos ¿eh? que aquí todos estamos aprendiendo. Listo, Alejita. Bueno, la diferencia más notable que yo noté es el relato de Juan con los de los demás, pero en un punto que dice como estaba escrito, o sea, como que no hace una narración desde lo que él vivió, lo que él vio, me parece, como los otros, sino como en algo que ya estaba escrito. Ok, entonces digamos que busca como un respaldo, ¿cierto? En la escritura. O sea, esto pasó porque hay este respaldo en la escritura. Gracias, Alejandra. Muy bien. Vamos a escucharle a Alicia, por favor. Ya. Hola, buenas tardes. Uno de los detalles importantes que en los sinópticos, no recuerdo si en los tres, pero Jesús manda que busquen el burrito y en Juan Jesús encuentra el burro, Ujú. solo, sí, sin mandar a nadie. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Excelente, muy bien. En los otros hay toda una búsqueda, ¿cierto? Y desátenlo, y si les dicen que quién lo está, que por qué lo desatan, dígale que el Señor lo necesita. Y ay, bueno, listo. En Juan no ocurre eso. Hay una diferencia allí. Muy bien, Alicia. Listo, ¿quién más?
Ahora un tercero, una tercera voz Pueden ponerlo también en en el comentarios, chat. ¿eh? Sí, 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 claro que sí. Están como tímidos. Bueno, Vamos mientras se a... siguen animando, entonces yo les sigo aquí contando una serie de cositas. Primero, ustedes ya se dieron cuenta que hay elementos generales similares, pero hay particularidades en los evangelistas. Mateo tiene una cita del profeta Isaías que no tiene Marcos, por ejemplo. Lucas no tiene esa cita. Juan dice sí porque mire que como dice la escritura. ¿M? Entonces notemos que estas diferencias nos quieren dar a entender o nos dan una pista de lo siguiente. La escena como tal, digamos que en la manera en que se fue transmitiendo de forma oral, sufre acentos, modificaciones, adaptaciones que están al servicio de la comunidad destinataria, de sus desafíos, de sus retos y de la propuesta teológica de quien está escribiendo. Entonces, esas particularidades son buenísimas de detectar y de estudiar porque nos van dando ese sabor diferencial del relato, no para decir cuál es más exacto recuerdo a lo que realmente pasó, no, porque no se trata de que pongamos a competir un evangelio contra otro, no, sino de notar que hay una serie de elementos de tradiciones comunes pero que van tomando matices en la forma en que van a quedar finalmente escritas en cada evangelio. Entonces, esto nos da a entender una cosita, y es que la escena es una construcción como tal que se va haciendo inicialmente a nivel oral y va libremente adoptando matices. Hay un detallito bellísimo con el burrito, porque decimos, ok, ya entendemos por qué ciertas variaciones de incluir esto, de no incluir esto, pero ¿por qué el detalle del burrito sí está como que en todas, ¿cierto? Resulta que el burrito, el asno o el borrico no era un animal extraño en la Palestina ni en el Medio Oriente antiguo. Casi que desde el siglo XX antes de Cristo ya era un animalito de carga, de trabajo, que se comerciaba en todo el Medio Oriente antiguo, desde Mesopotamia hasta Egipto. Por tanto, era, digamos, un animal habitual. No era un animal extraño. Primer elemento. Segundo, bueno, para cerrar esto, ¿no? El hecho de que sea un animal habitual, que no sea extraño, pues nos brinda un elemento de que es muy factible, muy posible, de que Jesús haya montado un burrito entrando a Jerusalén. Después vamos a resolver de el por qué entra montado en un asno, ¿cierto? Pero digamos que no es increíble que hayan burritos en Palestina. No es increíble, es algo habitual, es algo normal. Pero hay una simbología especial. Y es ahí donde entra este aporte reflexivo de las primeras comunidades cristianas. Una cosita chiquitita, 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 para que vayamos entendiendo un poco este proceso de redacción de los textos. Los evangelios no se escribieron de que alguien llegó y se sentó y comenzó a escribir, a escribir, a escribir y en un día sacó el evangelio. No, eso fue todo un proceso y un proceso que partió de una serie de fuentes, de diversas fuentes, primero orales y que estaban distribuidas en muchas partes, fuentes orales, es decir, tradiciones orales, y luego pequeños como pequeñas colecciones escritas en torno a los milagros de Jesús, las parábolas de Jesús. Entonces, respecto a la pasión, el relato de la pasión también comienza a gestarse a base de tradición oral, de relatos orales. Y entonces parece que en esas primeras formulaciones del relato oral, esta entrada de Jesús a Jerusalén se relata de una forma grande, de una forma importante, porque es que llegar a Jerusalén tiene un significado muy importante porque es llegar a la ciudad donde el maestro muere y donde resucita. Entonces, digamos, toda la tradición que se va generando en torno a la llegada de Jesús a Jerusalén se reviste de matices, de elementos que le van a dar mucha importancia. Y la inclusión del asno va, digamos, entrocada con ello, con
lo que les coloco allí en la diapositiva. ¿Por qué? Porque el asno, dentro de la tradición profética, y la tradición, digamos, en relación como a la concepción de la autoridad, de la realeza, era un animalito considerado que estaba asociado a la humildad, porque el verdadero rey humilde no entraba en corceles grandotes como entraban, digamos, los dominadores de Asiria o los grandes dominadores de Persia, o los grandes caballos de Egipto. No, el rey de Israel, el auténtico rey de Israel, es humilde y por eso monta ¿qué cosa? Un asno. Entonces estaba asociado que el asno era símbolo también de qué? De humildad. Y si ustedes leen Zacarías 9:9, por cuestiones de tiempo, yo me voy a permitir leerlo, pero ustedes allí en sus Biblias también pueden acompañarme. Zacarías 9:9 dice algo bellísimo respecto a ese día, al día de Yahvé, al día en que Dios mostraría por completo su identidad, al día en que Dios llevaría a feliz cumplimiento todo su plan, su restauración de Israel. Miren lo que dice Zacarías 9:9. Exulta sin freno, Sión. Grita de alegría, Jerusalén. ¿Qué es Sión? Es el monte donde está Jerusalén. ¿Listo? Entonces, exulta sin freno, Sión. Grita de alegría, Jerusalén. Que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno. Entonces, bueno, y en una cría de asna, ¿no? Así culmina el verso 9. Entonces, ¿qué podemos ir intuyendo? Que los primeros cristianos, en la construcción de esta tradición oral inicial, de el recuerdo de la entrada de Jesús, van a ir incluyendo esta simbología, esto del asno, para decir que es que aquí a Jerusalén no está llegando cualquier persona. Está llegando el que nosotros consideramos es el Mesías, el Rey de Israel. Por eso tenemos que relatarlo e incluso tenemos que escribirlo con las categorías del auténtico rey esperado, un rey humilde según el corazón de Dios. Entonces hay un recurso a las escrituras judías para, digamos que, adornar o estructurar esa tradición oral y posteriormente escrita de la entrada de Jesús a Jerusalén. Porque esa es la intención, decir que a Jerusalén no llegó simplemente Jesús el de Nazaret, sino que Jesús el de Nazaret es el Mesías, es el enviado de Dios, es el rey de Israel. Y esto está muy relacionado con una fiesta especial en Israel. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un detalle que también lo encontramos en los cuatro relatos, la cuestión de los ramos. Se dice que los ponían, en los sinópticos dice que la gente o botaba sus capas o botaba ramos en el piso para que por donde pasara Jesús en el burrito, ¿cierto? Pues pisara esos ramos. Eso es una señal de honor, como una especie sí, un honor, una exaltación bastante particular. En Juan dice que la gente agitaba ramos. Pero de nuevo, ¿por qué ramos? Sea que estuviesen en el piso o agitados. Puede ser que haya una intención particular de ubicar esta entrada de Jesús a Jerusalén cuando en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de Sucot o la fiesta de las cabañas. Sucot traduce tienda o cabaña, ¿bien? Y esta fiesta se celebraba en la época de otoño, entre los meses de septiembre y octubre. ¿Qué se celebraba en esta fiesta de Sucot? El camino de Israel por el desierto. Y entonces, ¿cómo se celebraba? Se hacían cabañas, se hacían chocitas, como ven ustedes en la imagen, con enramadas, se construían enramadas. Y se vivía durante una semana en esas enramadas para recordar lo que los antepasados vivieron en el desierto y recordar dos cosas. Una, que el tránsito por el desierto era provisional, porque esa todavía no era la tierra prometida y que Dios los llevó a la tierra prometida. Segundo, que mientras íbamos de camino, no nos faltó nada. Dios nos dio todo. Dios nos dio todo. ¿Mm? Y
cuando se celebraba esta fiesta, había toda una procesión desde el Monte de los Olivos hasta el templo. Y la gente iba cantando y agitando unos ramos y cantaban los salmos del Jalel, los salmos de la gran alabanza, los salmos del aleluya, ¿sí? Del alabado sea Yahvé. Entre esos cantaban el Salmo 118 y en el Salmo 118 estaba esta expresión, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, podemos estar frente a dos cosas. Una, que muy probablemente Jesús en sus idas y venidas a Jerusalén, en una de estas llega a Jerusalén en época en que se celebraba esta fiesta y los discípulos no tuvieron ningún inconveniente en hacer algo especial para esa entrada. Y entonces, a partir de ese recuerdo, se construye la escena y se coloca dentro del marco de la entrada triunfal a Jerusalén, en esa última ida a Jerusalén donde Jesús va finalmente a entregar su vida. Entonces, muy probablemente Jesús, en una de sus visitas a Jerusalén, llega en tiempo de esta fiesta, en fiesta de Sucot, y todos estos elementos de la fiesta de Sucot sirven como para adornar este relato oral y posteriormente escrito que se va haciendo de Jesús. Y recuerden, como necesitamos mostrar que nuestro héroe, que nuestro Mesías llega a Jerusalén, hay que mostrarlo con todos los juguetes, como decimos aquí en Colombia, con toda la riqueza. Entonces, por eso narrativamente se enriquece con todos estos símbolos. Por cuestiones de tiempo, ustedes van a leer allá en su casa de dónde viene la fiesta de Sucot, porque los orígenes de la fiesta de Sucot se remontan a tiempos muy, muy antiguos y se remontan a fiestas agrícolas muy antiguas. Y van a encontrar ustedes que en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio se va a hacer referencia a esta fiesta que la llamaban también la fiesta de la siega o de las cosechas también, ¿sí? En el que se hacía toda una recolección y un agradecimiento por las cosechas que se lograban. ¿M? En Deuteronomio 16:13 va a decir que esta fiesta era una fiesta de gran alegría, de gran regocijo, en donde todos tenían que compartir con todos, con la familia, con el levita, con el forastero, con el huérfano, con la viuda y con el pobre. Era una fiesta donde como se celebraba la providencia de Dios, yo también tenía que ser providente con los demás. Entonces, por eso esa era otra característica de Sukkot, el compartir. ¿M? Ustedes van a leer allá en su casita bien todos estos elementos, ¿no? Y un elemento particular, en el libro del Deuteronomio se nos va a decir que durante esa fiesta se debe leer la Torá para que el pueblo se instruya y el que no sepa adquiera conocimiento. Entonces, en la fiesta de Sukkot también se lee la Torá de manera especial en esos pasajes donde estamos caminando por el desierto. ¿Mm? Aquí les traigo una imagencita de cómo en la modernidad se celebra esta fiesta por parte de los judíos. Entonces, miren, ellos tienen su casita normal, pero al lado de la casa construyen una cabañita y durante 7 días comen, duermen en esa cabañita para recordar esta bendición de Dios durante el tránsito por el desierto. Ya les digo, por cuestión de tiempo no me puedo detener en esto, pero ustedes van a profundizarlo allí en sus casas. Bien, eh, el hecho está en recordar que estas cabañas son una morada pasajera, pero que vamos de camino hacia un lugar más estable. Entonces guardemos este elemento, porque si Israel entendió que el camino por el desierto era algo pasajero, porque su tierra prometida va a ser lo estable. Atención la relectura que hacen los hermanos, nuestros primeros hermanos cristianos. Van a decir, pues de igual manera, nosotros sin Jesús vivimos en una especie de morada pasajera, pero Jesús será nuestra cabaña, nuestra Sucot permanente, donde por fin tendremos esa comunión plena con Dios. Y estos ramitos que la gente sostenía en la fiesta de Sukkot eran ramos muy particulares, porque eran ramos conformados por tres tipos de ramas. Una ramita era el etrog, que es como un limoncito que huele mucho. Otro elemento era el lulav, que era una rama de palmera, que es como la que más conocemos.
una rama de mirto y una rama de sauce. Y cada una de estas ramas tenía o tiene un significado especial, en tanto en gusto como en fragancia. Entonces, el gusto simbolizará el estudio de la Torah, el aprendizaje de la escritura, y la fragancia representa los mandamientos. Entonces, el etrog simboliza a quienes estudian las escrituras y cumplen los mandamientos, porque sabe rico y huele bien. La rama de palmera representa al que estudia mucho la Torá, pero le cuesta cumplir los mandamientos. La rama de mirto, el mirto huele muy rico, ¿cierto? Entonces, el mirto representa a aquellos que cumplen muy bien los mandamientos, pero que no estudian mucho la Torá. Y la rama de sauce, como ni tiene sabor ni tiene olor, pues representa a los que no estudian las escrituras y tampoco cumplen los mandamientos. Entonces, llevar todo eso junto en un ramo implica llevar a todos los estilos de creyentes en la comunidad y rogar por todos, agradecer por todos y pedirle a Dios que nos ayude a todos, de tal suerte que todos podamos tener gusto y fragancia, es decir, que estemos embebidos en la escritura y que sepamos cumplir los mandamientos. Por eso es tan bonita y tan importante esta fiesta. De ahí que eh, las exclamaciones que se hacen en la fiesta con este Osana son muy importantes porque Osana no traduce algo alegre, no traduce viva o alabado sea Señor, eso no traduce Osana. Osana traduce sálvanos Señor, que perecemos. Eso traduce Osana. Y entonces, como les decía yo, en esa procesión de la fiesta de Sucot que se hacía un día de la fiesta, comenzaba en el Monte de los Olivos, camino hacia el templo y se iban cantando salmos. Se cantaban entre otros el Salmo 118. ¿Dónde está esta súplica? Te suplicamos, oh Señor, sálvanos, pero también dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna tu misericordia. Y si ustedes tienen Biblia de Jerusalén, van a ver que en el Salmo 118 el título del salmo dice Salmo de la fiesta de las tiendas. En la fiesta de las tiendas. Entonces se recitaban estos versos y es el verso, atención, el verso que encontramos nosotros en los evangelios, es el verso que está en el Salmo, donde dice que es el Salmo, los versículos 25 y 26 del Salmo 118, donde dice, sobre todo el 26, bendito el que entra en nombre del Señor. ¿Qué decían los relatos en los evangelios? Bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, fíjense cómo, como telón de fondo, en el relato del ingreso de Jesús a Jerusalén, están estos elementos veterotestamentarios o del Antiguo Testamento y de la experiencia profunda de la espiritualidad de Israel, porque lo que quiere hacer la comunidad es decir, bebemos de esta tradición, de lo que Dios le ha hablado a nuestros padres, porque en Jesús adquiere plenitud, en Jesús adquiere totalidad de significado. Entonces, aquello que otrora se le decía al Señor, a Dios, a Yahvé, hoy se le canta también a su Hijo, a Jesús. Y este Jesús es el que aclamamos como el bendito que entra, que llega en nombre de Dios. Se le pide a la vez, Hosana, sálvanos, Señor, que perecemos, y bendito tú que entras aquí en nombre del Señor. Por eso, la entrada de Jesús a Jerusalén ha sido una tradición que se ha custodiado con varios matices en los que el elemento central es clarísimo. Este es nuestro rey. Ahora bien, no pensemos que la entrada de Jesús a Jerusalén y todo el ministerio en Jerusalén fue como una especie de una semana. Hoy llegó
y a los 8 días o a los 5 días entonces lo mataron y después resucita. No, el ministerio de Jesús en Jerusalén duró un cierto tiempo, no sabemos cuánto, pero duró un cierto tiempo. Y las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, en sus relatos, en su recopilación de memoria, quisieron, digamos que manifestar esta llegada de Jesús a Jerusalén, en ese ministerio que él va a hacer en Jerusalén, quieren dejar esa entrada grande y por eso toman elementos de la tradición judía para darle fuerza a ese momento, ¿no? Y entonces, por eso, eh, no podemos entrar ahorita a estos debates historicistas de entonces la entrada de Jesús a Jerusalén sí pasó así como dijo Mateo o como dijo Lucas o como dijo Juan. No, porque no se trata de eso, de comparaciones historicistas. Se trata de mostrar que ciertamente Jesús llegó a Jerusalén, sí, y que en esa llegada a Jerusalén muy probablemente llega en el contexto de esta fiesta de Sukkot y los discípulos, los simpatizantes quieren tener un gesto particular. Pero no es que todos hayan dicho, oiga, Jesús va a llegar aquí a las 3, todos reunámonos a las 3 de la tarde y le damos la bienvenida. Jesús! No, no, no fue así. Jesús entra simplemente con sus discípulos a celebrar la fiesta, ¿cierto? Y hay un gesto especial y esto queda en la memoria. Esto queda en la memoria. ¿M? En el que Jesús también iba cantando bendito el que viene en nombre del Señor, porque él hacía parte también de la fiesta como un judío de su época. Pero después de su resurrección, las memorias en torno a lo que dijo e hizo Jesús comienzan a captar estas escenas, estos momentos, estos recuerdos, los actualizan, los reflexionan, los profundizan y nos lo entregan, digamos, con toda esta maravilla de reflexión y de matices para darle como una especie de envergadura importante, ¿no? Voy a cerrar con un ejemplo para digamos, hacerme un poco más comprensible lo que les quiero decir. Vamos a suponer que Katy viene a Colombia. Katy es ecuatoriana, Katy me corrige, ¿cierto? Ecuatoriana de pura cepa. Entonces, Katy viene aquí a Colombia. Katy tomó un avión, aterrizó en el aeropuerto El Dorado. Yo la recogí, la traje a mi casa, tomamos un café y estuvimos compartiendo. Pero resulta que Katy es supremamente importante para toda la comunidad de Verbo Divino. Entonces, ¿yo cómo voy a contar este relato? Cuando Katy llegó al aeropuerto El Dorado, la torre de control paró todos los aviones porque tenían que dejar la pista libre a Katy. Y cuando Katy atravesó inmigración, hubo una serie de aplausos que decía, esa es, arriba los que propagan el ministerio de la palabra en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, cuando salimos del aeropuerto, nos paró un taxi, pero de primeras nos paró el taxi y nos dijo, no se preocupen, yo les hago gratis el servicio. Y así fue como Katy llegó a Colombia. Esa es la manera en que yo lo cuento. ¿Pasó así? No necesariamente, pero fue importante, claro que sí, y por eso yo me permito contarlo de esta manera tan grandiosa. Padre Lauren y Katy, 6:21, yo sé que ustedes tienen actividad después. Yo creo que me va a tocar hasta aquí y ustedes cuentan con las diapositivas para seguir profundizando. Lamento mucho, pero es que el tiempo es nuestro peor enemigo en este instante.